¿Cómo estás? ¿Preparado? Vamos a hacer un tutorial. Hoy vas a aprender esto que viene ahora. Vamos a comenzar nuestro periplo por esta asignatura, acercándonos a esta primera unidad en la que vamos a reflexionar sobre qué es la filosofía, cómo surge y cuáles son las primeras respuestas filosóficas que empiezan a dar los seres humanos a lo largo de la historia. Así que vamos adelante. Bueno, en la primera parte simplemente te voy a recordar cuáles son los conceptos básicos y el glosario del tema. Sí que quiero decirte que todas las asignaturas están basadas en lo que nos pide la ley. O sea, yo no te voy a pedir nada diferente de aquello que te pide la ley. Como puedes ver, en este momento, en esta unidad, vamos a poner el acento en comprender qué es la reflexión filosófica y vamos a intentar diferenciarla de otros saberes o otros modos de acercarnos a la realidad que existen, como puede ser la religión o como puede ser la ciencia, ¿verdad? Para ello, pues tendrás que ser capaz de hacer estos dos estándares que te propone la ley. Vamos con esta primera parte. Mira, glosario de una asignatura o de una materia es aquellas palabras, tiene que ver con aquellas palabras que tienen un significado específico dentro de esa materia. Entonces, opinión, por ejemplo, para que te hagas una idea, que aparece justo ahí. Opinión. Bueno, pues la palabra opinión puede ser tratada desde el lenguaje ordinario y es pues aquellas ideas que alguien tiene acerca de un suceso, ¿no? Y que se construyen a lo largo de la vida de la persona. Pero sin embargo, opinión para Platón es algo que está en contra de la verdadera ciencia. La doxa, que es como se dice opinión en griego, era el falso conocimiento. Un conocimiento que está basado en la opinión, no está basado en lo real, no está basado en aquello que es objetivo, que es el conocimiento que busca Platón. ¿Ves un poco la diferencia? Ahí está un poco la clave. Entonces, cada una de estas palabras que aparecen ahí tienen un sentido filosófico. Es verdad que para ello necesitarás un diccionario filosófico. Te propongo esto. Mira, espera que vayan apareciendo un poco las explicaciones a lo largo de la unidad. También que lo contextualices, porque no es lo mismo, por ejemplo, el concepto de alma para Aristóteles que para Platón. Y fíjate que Aristóteles fue discípulo suyo. Ya veremos un poco los matices cuando vayas conociendo. Pero tienes que contextualizar. Citar a algún filósofo y mira, en esta página que te doy ahí, que tienes el enlace en la presentación, podrás acceder a un diccionario que está bastante bien y que te puede ayudar a sintetizar las ideas y concretarlas de manera mejor. ¿De acuerdo? Bueno, pues en todas las unidades trabajaremos el glosario y todas las unidades van a tener una parte de vocabulario específico que tienes que controlar. En esta primera unidad son palabras bastante comunes, bastante sencillas y que se pueden aplicar a toda la reflexión filosófica que vamos a hacer durante el año. Comenzamos con la parte 2, el origen de la filosofía. Vamos a ver cómo se pasa de una manera de interpretar lo que sucede a otra basada en la razón. Y ese paso es la filosofía. ¿Qué nos pide la ley en primer lugar? Pues mira, que seas capaz de diferenciar lo que es una explicación racional y una explicación mitológica. No te preocupes que ahora lo vemos. Y que seas capaz también de leer textos, hacer interpretaciones entre el origen, ser capaz de distinguir o discernir cuánto hay de mito en algún texto o cuánto hay racional. También te pide que realices pequeños ensayos, que esto lo vamos a lograr a través de las disertaciones. Y por último, pues que seas capaz de preparar ese texto en forma de disertación, ¿vale? No te preocupes, que esto es un entrenamiento. Nadie nace sabiendo todo. Vamos a por ello. Bueno, primera parte, admiración. Es una actitud del ser humano que lo convierte en filósofo. El ser humano precisamente es filósofo porque es capaz de admirarse ante las situaciones que aparecen en la vida, ¿no? Esto es un primer acercamiento del que te quiero hacer consciente, porque Aristóteles dice que la capacidad de admiración y maravilla del ser humano es lo que ha sido, le permite preguntarse ante las cosas que suceden. Es verdad que uno ve un atardecer y se puede quedar simplemente en una admiración que Aristóteles llama estéril, que es solo el gozarse en los sentidos, que está muy bien, pero para que sea filosofía
la admiración tiene que llevar a un proceso, que es hacerse preguntas. Hacerse preguntas. Hacerse preguntas. Ante aquello que sucede, debemos ser capaces de hacernos preguntas si queremos filosofar. Y bueno, más aún, el filósofo es el que se compromete con la verdad. Mira, en este fragmento de la película La ciudad de la alegría, me parece muy interesante porque nos habla de cuál es la actitud de las personas ante las situaciones. Cuando una situación o nos produce admiración, que es un sentimiento, o nos produce rechazo, o nos produce confrontación, ¿cómo eres? ¿Eres de los que se comprometen o eres de los que huyen? Vamos a escucharlo. No, espere. Muy bien. Insisto en que el Dr. Sully debería verle esto. Ya lo ha visto el Dr. Max. Si pretende curarse, debería dejar de maltratarse. Contésteme algo. ¿Es usted una excéntrica o ha venido a hacer penitencia por algún pecado de juventud? No hago penitencia, me gusta esto. ¿Qué le gusta esto? En principio vine por capricho, pero después me quedé. Los comienzos fueron desoladores. Yo pretendía convencerles de que no fueran tan irritantemente pasivos hasta que me di cuenta de que estaba luchando contra 1000 años de resignación. Tal vez debería dejar de entrometerse. Tal vez no. John Dee. Kamla, no deberías hacer eso. Estoy engordando mucho. La gente feliz está gorda. Gracias. ¿De dónde saca el dinero para esto? La organización suiza nos ayuda a algo y mi exmarido envía dinero una vez al mes. Jack, es genial. No soy de las que aman a una sola persona. Me siento mucho mejor si lo comparto con los demás. ¿Puedo preguntarle algo? ¿No tiene un poco la sensación de que esto es tan estúpido como querer hacer un agujero en medio del mar? No mucho más estúpido que pedir que te echen una mano y te rechacen. Bueno, tengo que irme. Max, ¿me permite la osadía de preguntarle en qué cree? ¿De verdad cree en algo? No, señora. Creo en los Dallas Cowboys, los únicos y verdaderos triunfadores de nuestra era. Perdone, señor Max, ¿ha visto usted Flims? ¿Que sí he visto Flims? Lo que quiere saber es que si usted miró Flims cuando era pequeño. Si vi Flims cuando... ¿Queréis decir películas? Me pasaba todo el tiempo mirando Flims. Veía 3 durante la semana, otras 2 el sábado. Dibujos animados, el Pato Donald. ¡Soldado! ¡Qué suerte! ¿Cuántos? Es usted fantástico con los niños. El sábado y dibujos animados. Seguro que vive los de Mickey Mouse. ¿Sabe qué pienso ahora que soy mayor? No tengo ni idea. Para mí es usted un enigma. Creo que en la vida solo tenemos 3 opciones. Supongo que no pretenderá decirme que esta es una de ellas. Huir, ser espectador o comprometerse. No suena mal. Simple, pero no suena mal. Es usted terriblemente retorcido. Bueno, alguno de los dos irá al infierno. He acabado, hermana Joan. Ah, buenas noches, doctor Sunil. Ha sido un placer conocerle. Sí. Procede de una rica familia de médicos. No nos cobra. Es generoso y muy trabajador. Y por supuesto no es retorcido. Pues 3 tipos de personas: los que huyen, los espectadores y los que se comprometen. Ante la realidad, ¿no? Ante la realidad podemos decidir huir. Podemos ser un espectador, entonces la admiración es estéril, no nos lleva a nada. O podemos comprometernos con la verdad. Ese es el filósofo. La filosofía tiene que ver con las personas que se comprometen con la verdad. Este es el primer acercamiento que quería que fueras consciente de él. Huir del efecto espectador, para comprometerse con la verdad. Bueno, antes de nada, vamos hacia una definición de filosofía. Ya te aviso, esto va a ser como una especie de definición IKEA.
Yo te voy a dar un montón de elementos y tú con ellos vas a montar tu propia definición. Vamos adelante. Entonces, primera cuestión que tenemos que plantearnos, la filosofía es un saber. ¿Cómo se relaciona con otros saberes, como por ejemplo la ciencia? Pues mira, la filosofía es un saber racional. Igual que la ciencia, ahí comparten. Solo que la pregunta que se hace la ciencia es ¿cómo funciona? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿No? Descriptivo, analítico, ¿no? Y la filosofía se pregunta el por qué. ¿Por qué sucede esto, pudiendo no suceder? ¿Por qué? Más allá de un efecto causal, sino un efecto de origen. Siguiente. La filosofía es un saber radical. La ciencia se especializa. La filosofía va a la raíz. Radical no significa que vaya por ahí pues haciendo manifestaciones y protestas, ¿no? Que también, ya lo veremos, si el compromiso lleva a la acción. Es un saber radical porque viene del griego radix, o sea, del latín, perdón, griegos radix, radicis, que significa raíz, ir a la raíz, al origen de todo. Entonces, le gusta acercarse al origen de todo, el conocimiento más amplio. La ciencia, por el contrario, es especializada. Cada ciencia se ocupa, ¿no?, de una parcela del saber. Luego también es un saber crítico. La filosofía critica hasta sus propias afirmaciones. Crítico en el sentido de krinein, de discernir qué es lo propio de cada materia. Sin embargo, en la ciencia, en la crítica, se entiende, ¿no? Permite un conocimiento. Y por último, la filosofía es un saber autónomo, es libre. Solo depende de sí mismo, de su propio conocimiento, de su avance. Unas ciencias dependen de otras. Como sabes, por ejemplo, las matemáticas soportan a la física, a la química, ¿no? Hay ciencias que tienen una relación, pues la filosofía, la historia, ¿no?, como método científico, con la política, etcétera, ¿no? Bueno, pues hay muchas formas de acercarse al saber. Las ciencias se apoyan unas en otras para avanzar en el conocimiento. Sin embargo, la filosofía es un saber autónomo que por sí mismo lleva a término su desarrollo. Entonces, filosofía es, pues mira, ahí tienes una definición etimológica. Esto significa de su origen. Ahí está en griego, ¿no?, que significa amor, filos, por la sabiduría. Sofé o Sofía, ahí declinado, ¿eh? Amor por la sabiduría. Entonces, podemos decir que la filosofía dentro de sí misma abarca dos modos de racionalidad. Que una es la teórica, la contemplativa, theorein es contemplar en griego, y la práctica, la de la acción humana. Vamos a ver cuáles son las dos. La racionalidad teórica se ocupa de descubrir cuál es la realidad, la naturaleza más íntima de la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿De qué se compone? ¿Por qué existe pudiendo no existir? Y luego, por otro lado, está el episteme, el conocimiento. ¿Cómo conocemos? ¿Aportamos nosotros o simplemente nos impresionamos por los sentidos? ¿O dentro de nuestros sentidos hay una capacidad para poder recoger esa información y convertirla en conocimiento? Esta es la racionalidad teórica. Y por otro lado, la racionalidad práctica, es decir, la filosofía que se pone en acción. Tenemos por un lado los fines individuales, que es la ética, que es lo bueno, que es lo malo, que es lo correcto, que es lo que hay que hacer ahora o cuando en una situación concreta. Y cuando se trata de fines comunes, ¿no?, pues tenemos la política, ¿no?, que es una parte de la racionalidad práctica de la filosofía, que se encarga de la polis, la ciudad, de cómo las normas, cómo se llevan a cabo, cómo se viven en sociedad. Interesante, ¿verdad? Entonces, esta actitud filosófica de la que hablábamos al principio se da cuando, vamos a hacer el resumen, se produce la admiración ante la naturaleza, ante el ser humano, ante la realidad, ante el conocimiento, ante el bien y el mal, ¿sí? Y surgen preguntas radicales. Las preguntas radicales son las que van a la raíz. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué soy así? ¿Por qué el ser humano es como es? ¿No? Entonces, en esa búsqueda de respuestas, empiezas ya una reflexión filosófica que se convierte en filosofía cuando hay un compromiso con la verdad. Esa es la clave. Ahora te lanzo una pregunta. Según esto,
¿Tú eres un filósofo o una filósofa? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Pues dependerá mucho en qué parte de este esquema te quedes, ¿no? Piensa un poco. Así, en resumen, la clave vital del filósofo y de la filosofía no es solamente hacerse preguntas, sino comprometerse con la verdad hasta sus últimas consecuencias. Ya veremos, ¿eh? Sócrates es un filósofo que se comprometió con la verdad hasta sus últimas consecuencias y le costó la vida. Menudo spoiler te acabo de hacer. Bien, por último vamos a analizar qué significa ese pensamiento o ese cambio o ese paso que supone la filosofía de un pensamiento mítico a un pensamiento filosófico. El ser humano, como ser humano, necesita explicaciones de las cosas que admira. Aparecen los mitos. Y ahí te pregunto, ¿hoy hay mitos? ¿Se pueden considerar los superhéroes como los personajes míticos del siglo XX, del siglo XXI? Igual que ha habido héroes míticos a lo largo de la historia, Ulises, Odiseo, ¿no? Pues imagínate, Iron Man se entrega, se sacrifica por los demás. No sé, dale una vueltecita. Vamos a ver cuáles son las características del pensamiento mítico. Vale, en primer lugar, está ligado a necesidades prácticas. ¿Esto qué significa? Sirve para explicar cuestiones que necesitaba saber las personas que utilizaban el mito. ¿Por qué llueve? Pues porque el dios de la lluvia lo dice. O, por ejemplo, siempre suele haber presencia de elementos sobrenaturales, dioses, héroes, el destino que marca la vida de las personas. En tercer lugar, es una base de unión e identidad de una comunidad o grupo social. Imagínate, cuando se narraban los mitos, estaban de una manera ritual, se juntaban mayores, pequeños, se contaba, era como la historia del pueblo, lo que daba sentido a las situaciones. Siempre hay un antropomorfismo, hay árboles que hablan, hay animales que tienen pensamientos, solo con esa intencionalidad de dar una explicación a lo que sucede y aprender algo que sirva para la vida, ¿no? Recuerda el número 1. También tiene una fuerte carga emotiva, apela a la emoción del que está escuchando. Suele haber tragedias, o suele haber suerte, o suele haber premios que son deseables y alcanzables. Es una verdad revelada. ¿Esto qué significa? Que no se puede comprobar empíricamente. No hay posibilidades. Como es una cosa ancestral que no tiene contraste, pues está ahí, ¿no? Y luego tiene un estilo descriptivo, no argumentativo. Es arbitrario, o sea, las cosas pasan no porque tengan unos argumentos lógicos que van llevando de una cosa a otra, sino, bueno, pues pasan, pues porque sí, no por otra cosa, no hay una razón, eso significa arbitrario. Y luego, como te he comentado antes, pues está unido al rito, siempre se hace de la misma manera, ¿vale? Si analizas, pues, historias, cuentos y mitos de diversas culturas, vas a encontrarte con que todo aparece bajo este esquema. Es una realidad muy interesante. Te invito a que busques el por qué algunos árboles mantienen sus hojas en invierno. Es un mito de una cultura de los indios nativos americanos de Norteamérica, que habla de por qué hay algunos árboles que no pierden sus hojas, ¿no? Y es porque esos árboles se portaron bien con un pajarito y el viento del norte, antropomorfismo, les permite mantener sus hojas mientras que los demás se las quitan, ¿no? Es una verdad revelada, como ves, es emotivo, está ligado a explicar por qué hay árboles que pierden las hojas y otros no, y no desde el punto de vista argumentativo, sino arbitrario. Analiza todos los mitos que conoces desde este punto de vista. Y ahora viene una pregunta. ¿Qué piensas? ¿La clave cuál es para distinguir el mito del pensamiento racional? Pues mira, es una palabra que se diferencia en una letra. Si lo lees rápido casi no te das cuenta. Casualidad y causalidad. El pensamiento mítico tiene que ver con la casualidad, arbitrario. No se sabe por qué. Da la casualidad que esos arbolitos que te he puesto en el ejemplo acogieron un pajarito y ya está. La causalidad es el pensamiento filosófico. Si te das cuenta, ciencia y filosofía al comienzo iban de la mano, ¿no? Vamos a profundizar un poco más en este tipo de pensamiento. Vamos a profundizar un poquito más. Mira, entonces,
Para el pensamiento mítico tenemos que hay una narración sobrenatural y esto se opone a la explicación racional, ¿no? Una narración sobrenatural, una historia que en el pensamiento filosófico se busca la racionalidad, el por qué sucede. Luego, hay una serie de personas fantásticas. En el pensamiento filosófico no, hay una observación de la naturaleza. Hay una fidelidad a la tradición oral. En el pensamiento filosófico tampoco es así. Hay una argumentación crítica. ¿De acuerdo? Bien, aquí tienes un texto que te puede ayudar a comprenderlo un poco mejor, ¿vale? Que te acaba de resumir lo que te acabo de decir. Puedes parar ahora la narración y leerlo un poco más despacio. Y por último, un texto de Popper que habla de cómo la ciencia se opone de alguna manera al dogma y al mito, ¿no? Porque la ciencia lo que pretende precisamente es criticar la tradición, una cosa que es impensable dentro del mito. Muy interesante. Y la pregunta que te hago ahora es, ¿existen mitos hoy en día? ¿Se te ocurre alguno más donde predomine el pensamiento mítico? Mira, te propongo esto es de un fragmento de una serie de Bill Cosby. Y entonces ahora tiene un encuentro con una niña. Los niños son filósofos de por sí, se preguntan las cosas de una manera muy, muy curiosa. Y él trata de convencerla con argumentos racionales de una cosa que le han enseñado desde que era bien pequeña, que es un pensamiento mítico. Y es actual. A ver qué te parece. Soy un médico de mujeres. ¿Y qué hace con ella? Las asisto en el parto. ¿En el parto? Cuando una mujer lleva un niño dentro de ella, entonces yo voy y lo saco fuera. No es verdad. Todo el mundo sabe que los niños los trae la cigüeña. ¿Quién te ha dicho eso? Mi papá. Bueno, verás, la cigüeña mete al niño dentro de la madre. Eso. Y entonces yo voy y lo saco fuera. La cigüeña lleva al niño al hospital y lo deja tapadito en la cuna. O sea que tú dices que el bebé no está dentro de su mamá. Entonces, ¿por qué se pone tan gorda la madre? Porque come mucho. A ver si me aclaro. Tú dices que la cigüeña va al hospital, deja al bebé en la cuna y la madre se pone muy gorda porque come mucho. Exacto. Ah, entiendo. Entonces, ¿por qué tiene que ir la madre hasta el hospital? La cigüeña lleva al bebé al hospital y lo deja en la cuna. La madre va al hospital a recogerlo. Si la cigüeña hace todo eso, ¿por qué no lo lleva directamente a casa de la madre? Porque está muy lejos y se cansaría de volar. ¿Y de dónde trae a los bebés la cigüeña? Del cielo. De acuerdo. Hay cientos y cientos de bebés en el cielo. A ver, explícamelo. ¿Cómo sabe la cigüeña a qué madre tiene que entregar cada bebé? Están todos en fila, igual que cuando vas a la panadería y coges un número. ¿Por qué cuando yo pongo mi mano encima de la madre puedo sentir algo que se mueve dentro de ella? Eso no es un bebé. Pues, ¿qué es? Gases. Bueno, gracias por habérmelo explicado. De nada, pero todavía no me ha dicho qué es lo que hace.
Me ocupo de los gases. Como ves, por más argumentos racionales que le daba a la niña, como está atada a ese pensamiento mítico, es imposible que pueda convencerla. Pero, ¿qué te parece? Y más en estas situaciones que hemos vivido durante este tiempo de pandemia. ¿No crees que hay mucho pensamiento mítico hoy en día? ¿Te atreves a poner un ejemplo? Mira, para trabajar un poco y para que puedas mejorar tu comprensión acerca de qué es esto, te propongo un par de textos que te colgaré en Edmodo para que puedas hacer esta tarea, si quieres, de manera voluntaria. Los dos textos te van a hablar del descubrimiento del fuego. Lo que pasa es que uno lo hace desde el punto de vista racional y otro desde el punto de vista mitológico. Aquí tienes el enlace de donde he sacado la información y aquí tienes el otro texto, ¿vale? Ya con el título pues puedes un poco intuir por dónde va cada texto. Te invito a que lo hagas mediante esta estructura, esta destreza de pensamiento, que es el compara y contrasta, que lo hemos hecho alguna vez en clase, y si tienes alguna dificultad te ayudaré a hacerlo. Por último, te propongo esto, que es tomado de un examen de primero de bachillerato, porque este tema se da igual en primero de bachillerato, que trates de dilucidar si las expresiones que aparecen aquí es más bien de pensamiento mítico o de pensamiento filosófico. ¿Qué te parece? Bueno, pues con esto terminamos la primera parte del tema. El vídeo es un poco largo, pero lo cierto es que puedes pararlo cuando quieras. Espero y deseo que te ayude a comprender bien filosofía. Lo puedes volver a repetir y cualquier duda que tengas, ya sabes, nos encontramos en Edmodo, en Esentia o donde tú necesites. Y sobre todo, en clase. Un saludo y que tengas buen día.